Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Les agradezco suscribirse, comentar el video y principalmente compartirlo. Recuerden la campanita para recibir notificaciones cuando subamos uno nuevo. En T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo. El tema del día de hoy es la segunda parte de Nómadas Digitales. Les invito de paso a ir a nuestro canal de YouTube a ver el video Nómadas Digitales en Costa Rica, la parte número 1, en donde hicimos una pequeña evaluación de qué es ser nómada digital. Tenemos invitados de lujo, las bases llenas, sin duda va a ser un programa muy interesante que les invitamos a seguir hasta el final. ¿Qué es un nómada digital? Un nómada digital o digital nómada es una persona que utiliza el Internet para desempeñar su ocupación y o vender sus conocimientos a otras personas o empresas a través, insistimos, del Internet o una conectividad. En otras palabras, trabaja de forma remota, cuestión que le permite poder llevar una vida nómada, es decir, poder vivir viajando. Actualmente en Costa Rica el proyecto de ley, que ya casi es una ley, ya pasó por el segundo debate, hace falta como bien sabemos la reglamentación y que nadie se ponga un recurso en contra. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué de este tema? Porque particularmente días atrás yo leía en un artículo de la CNN, y de hecho hace poquito escribí un artículo para El Guardián, en la CNN decía, Costa Rica está en la mira de quienes en medio de la pandemia prueban una nueva modalidad que combina trabajo y turismo. Son los llamados nómadas digitales que le apuntan a los nuevos destinos para trabajar de forma remota, pasear y hacer amistades. En este país incluye incluso un proyecto en el Congreso, que ya no es proyecto, ya es casi ley, que le otorgaría beneficios a este tipo de trabajadores remotos. Entonces, de verdad, disfruten el programa, compártanlo y ojalá que dejen sus comentarios para saber qué opinan de esta conversación y de nuestra realidad ante lo que va a ser nuestra próxima ley sobre nómadas digitales. Nuevamente, muchas gracias, bienvenidos y disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, 100% positivos y allá donde nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos al programa. Hoy vean tres fichas de lujo, yo iba a decir cuatro, pero tres fichas de lujo, don Delano Robinson, don Luis Adrián Salazar y don Edwin Estrada. Bienvenidos a los tres, gracias por su tiempo, que de verdad es valiosísimo. Gracias por la invitación, Randy. Muchas gracias, Randy, por la invitación. Un saludo, Delano, Luis Adrián. Un gran saludo, Randy, muchas gracias por la gentil invitación y al señor Delano y a don Edwin un afectuoso saludo. Igualmente, don Luis y don Edwin, un placer conocerles, tener el privilegio. Muchas gracias, igualmente. El tema que nos convoca hoy es, hace días, bueno, ya pasó a segundo debate, ya le falta un poquito para que sea ley, que es el tema de nómadas digitales. Y a mí realmente, bueno, antes de dar mi opinión, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, cuando escuchan ese proyecto Nómadas Digitales Costa Rica, ¿qué piensan? No sé si arrancamos con don Luis. Muchas gracias. Bueno, no, para suerte ya es ley de la, o sea, ya fue aprobado en segundo debate. Entonces, pues ya ahora lo que sigue es la firma y después la reglamentación correspondiente. Yo creo que este proyecto representa una oportunidad sustantiva en el desarrollo de la economía digital. El mundo está cambiando, los negocios están cambiando, la forma de trabajar está cambiando. Y si nosotros no tomamos las decisiones asertivas para poder crear espacios adecuados para que todas las personas que se mueven en el mundo digital puedan tener las opciones de potenciar su esfuerzo desde Costa Rica, pues vamos en la dirección incorrecta. Y entonces, pues este proyecto trae una serie de elementos
que hace llamativo a Costa Rica desde el punto de vista de atracción de personas que se vengan a pasar una estancia acá, que puedan apoyar el turismo, que puedan apoyar a las microempresas, a todos esos encadenamientos a partir del desarrollo turístico, y que vengan a trabajar desde Costa Rica, que vengan y pues puedan tener sus opciones de poder desarrollarse laboralmente. Y pues para hablarlo más adelante, creo que también nos presenta varios desafíos en temas de infraestructura, en temas de capacidad de generación de clúster de conocimiento, que creo que son elementos también importantes que debemos mencionar, y la responsabilidad de las diferentes partes, como las municipalidades, las instituciones del Estado, para que esto sea un éxito. Don Edwin. Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo lo veo como una gran oportunidad para el país, sobre todo en esta época donde tenemos que hacer acciones para reactivar la economía, y yo creo que los diputados que impulsaron este proyecto tuvieron muy buen tino porque lograron identificar en este caso cuál era el comportamiento de este nuevo segmento del sector turístico, y bueno, que son personas que tienen sus trabajos en cada uno de sus países, son personas que tienen posibilidades de viajar, de gastar dinero, de tener recursos para invertir y trasladarse, repito, por estancias largas de tiempo. Este proyecto estamos hablando de al menos 2 años, o máximo 2 años, perdón, para estar acá. Entonces creo que también representa, además de estas grandes oportunidades para la economía del país, también presenta grandes retos. Definitivamente, si bien es cierto, Costa Rica tiene muchas de las cosas y ventajas comparativas de lo que buscan los turistas. Tenemos playas, montañas, parques nacionales, y somos un destino de nivel mundial, y entonces precisamente tenemos que concentrarnos en identificar cuáles son esos retos existentes para poder implementar esta ley de la mejor manera adecuada y definitivamente pues lograr ser un punto de atracción para estos nómadas digitales, que en estos momentos Costa Rica no está en el top 10 a nivel mundial de esto. Entonces creo que es una buena oportunidad para esto, y eso sí, tomar decisiones como país oportunamente y seriamente. Este es un primer paso, pero sí tenemos que concentrarnos en esas acciones que hay que realizar. Muy bien. Delano. Totalmente de acuerdo, tanto con lo que dijo don Luis como con lo que dijo don Edwin. Yo lo veo desde el punto de vista mío. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de trabajar para una empresa norteamericana. Yo trabajo en AT&T, entonces tengo compañeros que están en Estados Unidos, en India, en diferentes partes del mundo. Y a veces viene, por ejemplo, algún compañero de Estados Unidos a darnos un training y así, y lo primero que dice: quiero ir a conocer una playa, qué bonito Costa Rica, me gustaría quedarme unos días trabajando acá. Esto es una realidad, ya está sucediendo. Entonces, como mencionaban bien ellos, esto nos plantea a nosotros un tremendo reto. Está bien, ya prácticamente se aprobó la ley, esto es una realidad, esto está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer para incentivar y para que continúe, o sea, para volver a Costa Rica más atractivo en términos de conectividad, que es donde tenemos muchas oportunidades de mejora? Bien, ahí yo creo que coincidimos en el aspecto de que es la mejor oportunidad que tenemos, pero que tenemos un gran reto. Y particularmente hay un tema que a mí me gusta, que es el de riesgos. Y hay un riesgo que se llama riesgo reputacional, en donde si yo no prevengo que se llegue a materializar algo, entonces la reputación cae por el suelo y es el que más cuesta levantarse. Entonces, como país ya tenemos esa oportunidad, pero a nivel de conectividad, yo no sé si ustedes coincidirán conmigo, estamos quedados ahorita, ¿verdad? En este momento. ¿Por qué? Porque en el gran área metropolitana, muy bien. Por ejemplo, a mí hace un mes, en Cartago me pusieron fibra óptica después de 5 años, ojo, en Cartago, pero en el gran área metropolitana, digamos, tenemos buena conectividad. Pero fuera del GAM, yo el otro día andaba en Pérez Celedón, en Dominical, la conectividad fue nula en términos de celulares, ¿verdad? Y llegamos a un hotel por dicha y ellos tenían varios puntos y ahí pude trabajar. Ahora, adelante con ustedes. ¿Qué opinan? Esos retos que ustedes plantearon que tenemos. No sé si vamos... Don Luis, adelante. Sí, no, vea, yo creo que hay un tema que es claro, y aquí es la responsabilidad que tienen todas las partes para poder desarrollar infraestructura. Recordemos que cuando las empresas y los proveedores de conectividad
hace sus inversiones, esta tiene que estar cimentada sobre una seguridad técnica y jurídica. Y para ello, pues se deben de llevar a cabo todos los procesos para poder construir desde una torre hasta un poste, hasta poder poner un tendido de fibra óptica. Y aquí hay una deuda pendiente por parte de algunas municipalidades e instituciones para poder facilitar eso. O sea, y en esto pues estoy seguro que don Edwin que puede ampliar muchísimo más, pero en este instante hay muchos reglamentos de construcción que no están actualizados, hay muchas municipalidades que tienen trámites muy engorrosos para poder sacar los permisos. El MOB tiene una gran misión en poder llegar y habilitar que la infraestructura que se construye, estamos hablando de carreteras, etcétera, tenga ductos para fibra óptica. Y entonces esto es un proceso donde tenemos una gran obligación. O sea, nosotros podemos llegar y estimular la atracción de inversión por parte de las empresas para que construyan infraestructura. Podemos traer personas del extranjero para que trabajen acá. Y estábamos viendo el otro día en un evento que estábamos por ahí, donde, por ejemplo, ya no solo personas que trabajan en informática, ahora vienen consultores en finanzas, vienen consultores en bienes raíces. Incluso hay un tema, y es que antes los nómadas digitales tenían una edad para arriba de los 45, 50 años, ya más de la edad de este servidor, y ahora están en la edad de los 24, 25 años, ¿verdad? Entonces que ese dinamismo tenemos nosotros que enfrentarlo adecuadamente. Y nada más para terminar en esta parte, uno de los retos está en la reglamentación de esta ley, porque la idea es que no se burocratice la economía digital, porque si nosotros por un lado tratamos de sacar, y los diputados con un gran acierto, quienes apoyaron esto, impulsan y aprueban una ley que tiene estas capacidades, pero a la hora de poder reglamentarla, la hacemos toda entrabada, pues va a ser un problema, porque entonces va a ser contraproducente el resultado versus la expectativa, que era lo que vos decías. Muy bien. Adelante, don Edwin. Creo que tiene el micrófono apagado. Gracias. Sí, gracias. Bueno, primero yo creo que en adición de lo que dice don Luis Adrián, tenemos que preguntarnos qué es lo que buscan los nómadas digitales, qué es lo que llama la atención a esas personas que toman la decisión de dejar la comodidad de sus hogares, de sus países, y trasladarse a un sitio para pues poder seguir haciendo sus labores. Primero que todo tienen que buscan bellezas escénicas, playas, montañas. Bueno, eso ya lo tenemos nosotros. Tiene que haber una buena oferta hotelera, también una buena oferta de sitios donde hospedarse. Entonces aquí es importante también que este sector investigue y determine cuáles son las necesidades de los turistas. Perdón que... No se preocupe. Disculpe. Cuáles son las necesidades de estos turistas para crear una oferta que se adecue a las necesidades. Estamos hablando de personas que se van a poder quedar máximo 2 años en el país, entonces que tengan un sitio donde hospedarse por al menos esos 2 años. Eso es importante también. Evidentemente, lo que sí necesitan es una herramienta ineludible, es una buena calidad de internet, tanto de subida como bajada también. Porque esa es la razón y ese es el habilitador para que las personas puedan hacer estas tareas de manera remota. Entonces, eso significa que si no tenemos una buena línea de internet, y bueno, aquí viene lo que usted nos dice, el riesgo reputacional, ¿qué pasa si, bueno, se empieza a correr la bola de que en Costa Rica, a pesar de que es muy bonito y todo lo demás, pero no tienen ese internet de esa calidad? Entonces, definitivamente no van a venir, y eso tienen que entenderlo todos los actores involucrados en estos procesos. Entonces, también, usted lo ha dicho anteriormente, donde hay una mayor conectividad y una mayor penetración de internet, de servicios móviles, definitivamente es en el área metropolitana, y que no es necesariamente donde se van a quedar los nómadas digitales. Si bien es cierto, aquí en los alrededores del área metropolitana hay lugares rurales cercanos donde pueden, y hay que hacer también un esfuerzo, pero principalmente es en las zonas rurales, en las zonas costeras, en las zonas fronterizas y en las montañas, donde principalmente van a ir, y aquí entonces es donde hay que redoblar esfuerzos. Entonces, y también, repito, así como los hoteleros, también los operadores y los proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen que
hacer un análisis de cuáles son las necesidades para ofrecerles un producto o un servicio de telecomunicaciones adecuado que cumpla con estas características que requiere. Entonces aquí, volviendo a lo que decía don Luis Adrián de los actores, definitivamente para construir la infraestructura se requiere de la concurrencia de muchos operadores. Si bien es cierto, son los operadores de telecomunicaciones los obligados a construir la infraestructura, pero tienen que pasar por las municipalidades, tienen que pasar por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente, y lamentablemente al día de hoy muchas municipalidades no han entendido la importancia. Y veamos el caso de Punta Arenas. Punta Arenas, uno ve lo que ve en las noticias, Punta Arenas y Limón, lo que últimamente ha visto en las noticias, lamentablemente son cosas malas. Hemos visto temas de desempleo, temas de falta de oportunidades, temas de drogas, temas de delincuencia, etcétera. Y definitivamente, entonces, estas zonas y estos cantones son quienes tienen más oportunidades con los nómadas digitales. ¿Y qué es lo que está pasando en Punta Arenas? Punta Arenas no tiene un reglamento de telecomunicaciones. Los operadores quieren desplegar las telecomunicaciones, quieren llevar telecomunicaciones, pero no pueden hacerlo de manera oportuna porque la municipalidad no tiene un reglamento, conste, y no tiene que tenerlo porque puede aplicar el reglamento del limbo tal y como le ha indicado la Procuraduría General de la República, y perdón que lo exprese así, pero no han tenido la voluntad de hacerlo. O sea, no han querido hacerlo, y definitivamente el Consejo Municipal de Punta Arenas y la Alcaldía de Punta Arenas están condenando por esta inercia en el tema de telecomunicaciones a que los habitantes de esos cantones tengan falta de oportunidades, porque estamos hablando de nómadas, pero sabemos que el día de hoy el habilitador para la reactivación de la economía es el Internet, para todo. Entonces, repito, volviendo al tema de nómadas, están condenando al cantón de Punta Arenas, en este caso, a una falta de oportunidad y que continúen en el mismo círculo que están en estos momentos. Muy bien. Mi amigo Delano. Vieras que yo concuerdo mucho con lo que dijo don Edwin, siento que le dio justo en el clavo el tema de la importancia de la conectividad. A mí en lo personal yo disfruto mucho, por ejemplo, ir al Caribe, a mí me gusta la zona de Cahuita, Puerto Viejo y así. Un día en el trabajo, tres compañeros nos organizamos para irnos y nos llevamos las computadoras y la idea era trabajar desde allá. Y el internet que nos ofrecieron, pasamos un mal rato tratando de trabajar. Entonces, si eso nos pasó a nosotros, ¿qué va a pasar con los turistas que llegan a conocer esa zona? ¿Qué va a pasar con los turistas que son aficionados al surf y vienen para el campeonato de surf? Eso genera un montón de turismo, pero los que vienen a trabajar y a beneficiarse de eso, como mencionaba usted, si empezamos a tener una mala fama de que la conectividad no es la mejor, eso nos puede llegar a pasar una factura. En Costa Rica actualmente tenemos un problema que es que no se están ofreciendo conexiones a internet simétricas. En la actualidad no las hay para usuarios finales. Usted puede pedir una conexión simétrica a nivel corporativo, extremadamente caro, 1, 2, 3 millones al mes, depende de la conexión. Pero para usuarios finales no los hay. Hace como 3 meses tuve una conversación con mi jefe en la que duré como 30 minutos explicándole por qué mi conexión de 100 megas de bajada solo tenía 10 megas de subida. Y él me decía, Delano, pero no entiendo por qué así. O sea, yo tengo 600 sobre 600. Yo le dije, bueno, yo espero en algún momento poder disfrutar ese privilegio, pero lastimosamente nuestras conexiones son asimétricas. ¿Cuál es uno de los problemas que nos genera eso? Las personas que vienen a trabajar acá, los nómadas digitales, la principal tecnología que utilizan es la de VPN, Virtual Private Network. Entonces, es el tipo de tecnología que se utiliza para crear un túnel en Internet, un túnel en una red pública como Internet, generar un túnel, encapsular esos datos y poderse conectar a una red privada. Si nuestras velocidades de subida no son lo suficientemente rápidas, al crearse ese túnel, encapsularse y nosotros tratar de pasar en ese túnel datos, voz y video, es tanta la sobrecarga que eso genera problemas. Entonces, inclusive,
ver cómo se puede hacer para que las autoridades entiendan la importancia de las conexiones simétricas. Lo que se está ofreciendo ahora de conexiones asimétricas es tecnología de hace 15, 20 años. Necesitamos que se entienda también la importancia de la velocidad de subida para lo que las personas están haciendo ahora. Las personas que están haciendo streaming, que están haciendo videoconferencia, se necesita también una excelente velocidad de subida. Ahí creo que voy a recapitular. Tenemos un problema con los gobiernos locales que no ponen de su parte, ¿verdad? Ya don Edwin nos dio un caso puntual, Punta Arenas, que me pareció increíble. Tenemos un problema también de reglamentación a nivel nacional. No quisiera tocar todavía el tema del 5G, que no hemos entrado ahí, que estamos atrasadísimos y ustedes tienen bastante experiencia, tanto don como Edwin, en ese tema, pero yo quisiera que ustedes me digan puntualmente cuál es el factor que necesita poner más de su parte. Es decir, los gobiernos locales o alguna telecomunicación, la SUTEL, porque yo me meto a la SUTEL y veo los mapas y a mí me parece tan bonito los mapas ahí de cada una de las compañías de telefonía, ¿verdad? Donde está la conectividad y se ve bien en todo el país, pero cuando usted hace la prueba realmente no es la realidad, ¿verdad? Porque te dicen al menos 6 megas, pero cuando yo estoy allá en zonas alejadas, no alcanzo ni a 1 mega de conectividad en temas de telefonía móvil. Pero, ¿cuál es ese factor que necesitamos decirle? A ver, espabilémonos para que el proyecto Nómadas Digitales no sea simplemente un proyecto de buena voluntad. Vean, yo creo que eso es un tema donde, como todos los temas de la tecnología actualmente, son transversales. Cuando nosotros hablamos de conectividad o cuando hablamos de 5G o cuando hablamos, ya estamos hablando de una convergencia de áreas. O sea, estamos hablando que los temas económicos, políticos, sociales, de ambiente, etcétera, pues todos tienen como un eje transversal la tecnología y lo eficientes que seamos nosotros en poder implementar infraestructura y las capacidades, pues así vamos a tener el desarrollo en otras áreas. Yo creo que aquí es un tema que involucra a todos. O sea, yo no quisiera poner que quién tiene más responsabilidad ahora. Lo que sí creo es que en este instante lo más importante es generar un buen reglamento, un adecuado reglamento y la prioridad uno, pienso yo, es el poder avanzar en el tema de municipalidades. Es que esos son los dos elementos, digamos, como los dos próximos pasos que conste. El de municipalidades se viene trabajando desde hace tiempo, ¿verdad? No sé ahora con cuánto ímpetu las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y o Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones estén haciéndolo, pero yo creo que hay un extraordinario equipo técnico. El Viceministerio de Telecomunicaciones tiene un extraordinario equipo técnico. Se tiene el conocimiento de cuáles son y cómo poder hacer las modificaciones para que se pueda desarrollar infraestructura. Y en el tema de el reglamento, pues sí es un tema que a mí me preocupa y espero que salga bien, pero yo creo que fundamentalmente son esas dos cosas. Y ojo, nada más para cerrar, vea qué importante lo que dice el señor Robinson, porque él habla desde el punto de vista de la demanda. Y es exactamente eso. O sea, en muchos países, pues te pueden ayudar a que vayas a trabajar un año fuera, pero cuando usted dice que no hay una velocidad simétrica, una capacidad simétrica de envío y recepción de información, las cosas empiezan a ponerse un poco tensas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que aquí es sencillo. Ya aprobamos una ley, hemos avanzado mucho en el tema de telecomunicaciones, pero tenemos que llegar y darle la opción, porque quienes ponen la plata al final son los operadores, y entonces van a poder invertir si existe seguridad técnica y jurídica, y eso se logra a través de que existan los reglamentos, que existan las articulación para que los trámites sean lo razonablemente sencillos que deberían ser, y pues obviamente ¿cómo se llama? El reglamento, que es lo que más me preocupa, porque eso sí podría enredar mucho. O sea, si no se hace un buen reglamento, todo lo que se ha avanzado se podría frenar. Bien. En este caso, a mí me parece que esto es como una orquesta, ¿verdad? Que hay muchísimos actores
todos tienen la misma importancia, ¿verdad? Porque imagínense allá tocando la 9ª sinfonía de Beethoven y que le salga el bombo tocando, dándole 2 toques ahí durísimos ya, ¿verdad? Entonces, esto es una orquesta donde tiene que tener un director que tenga el liderazgo para poder hacer que las cosas pasen. Entonces, con esto le quiero decir que esto es una serie de actos concatenados y acciones concatenados que todas son importantes. Y entonces, ahora sí, veámoslo esto como una pirámide. ¿Cuál es la base para todo esto? Como dice Luis Adrián, el tema de infraestructura de telecomunicaciones. Si no hay infraestructura, no hay nada. Entonces, eso tiene que trabajarse. Entonces, en este caso, las municipalidades, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Ambiente también tiene responsabilidades, que si uno de ellos falla, se atrasa todo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, mire, usted no tiene idea, Randy, lo que a mí me alegra que usted haya hecho este podcast y que usted se haya interesado en este tema porque me parece un gran aporte de su parte. Pero yo quisiera lanzarles un reto, lanzarles un reto a ustedes e ir más allá. ¿Por qué? Porque en estos días, por ejemplo, participaba en Campic en un foro precisamente sobre nómadas digitales y ahí estaba la Cámara de Turismo, estaba el ministro de Turismo, etcétera, etcétera. Hablamos de estos temas igualmente, hablamos de las municipalidades, que qué barbaridad las municipalidades y yo creo que lamentablemente eso se va a quedar en esa conversación. Entonces yo quisiera que buscáramos la manera de que esta conversación que estamos teniendo hoy, de que usted, Randy, como comunicador, usted, Delano, como usuario de los servicios de telecomunicaciones, demos un paso más allá y nos acerquemos, pensemos cómo acercarnos a las municipalidades y cómo presionar a las municipalidades para que este aporte, Randy, que usted está haciendo hoy, construyendo este podcast, repito, vaya más allá, vaya más allá de esto. Entonces, volviendo al tema de las acciones, definitivamente aquí las municipalidades, y hablando aquí de telecomunicaciones, porque podríamos hablar de muchas cosas más, ya hablamos un poco de los hoteleros, que ojalá inmigración tramiten rápidamente los permisos que van a pedir las personas para poder llegar. Ojalá cuando estas personas estén en el sitio más recóndito de Costa Rica y se les descompone la computadora, tengan algún sitio cercano donde se las arreglen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente es una serie de actos concatenados y yo lo resumiría en voluntad política y voluntad de hacer las cosas y querer que las cosas pasen. Yo creo que este país está lleno de muchísimas leyes y tendemos a pensar que poniendo una nueva ley, un nuevo reglamento es como las cosas se solucionan. No, no. Aquí lo que hay que cambiar es la actitud de las personas y con lo que tenemos, mire, yo estoy seguro que el 90% de las cosas que hay que hacer se pueden hacer sin reformar ninguna ley, al menos. Entonces, creo que eso sería. O sea, creo que es voluntad, ganas de hacer las cosas y que haya alguien que ande detrás presionando a las municipalidades para que ellas hagan las cosas y hacerles entender que cuesta, porque igual nosotros cuando estábamos en el gobierno, cuando estábamos en el ministerio, nosotros recorrimos todas las municipalidades. Vea, y esto fue antes de la pandemia, y no era que teníamos una bola de cristal, pero desde aquella época nosotros les decíamos, mire, imagínense ustedes que con una buena cobertura de internet, aquí las personas pueden hacer teletrabajo desde los lugares y, por ejemplo, una persona que vive en el cantón de San Carlos, que es el más grande de este país, que vive en la frontera con Nicaragua y tiene que venir a hacer un trámite a Ciudad Quesada, no tiene que perder un día viniendo si lo puede hacer por internet. Desde ese momento lo hablábamos y hablábamos del teletrabajo y se nos vino la pandemia y entonces aún más tenemos que redoblar esos esfuerzos y el problema es que las municipalidades, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no están reaccionando, no lo están haciendo, a pesar de que se les dice y se les repite. Entonces yo creo que hay que ejercer una presión extra sobre estas instituciones porque si no hay conectividad, si el ministerio no incorpora, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no incorpora las especificaciones técnicas en las carreteras, no va a haber telecomunicaciones en las zonas rurales y por ende entonces los nómadas digitales, que es un
elemento más de todas las oportunidades, porque hablemos también de que hay personas que están viviendo en zonas rurales y que están trabajando online. Mire, en la empresa ANA, en la que yo estoy trabajando ahora, en estos días entró a trabajar una persona de Río Cuarto de Grecia, tenemos una persona de Tilarán que están trabajando en un puesto de ingenieros, están trabajando online desde sus hogares. Entonces vean las oportunidades que estamos perdiendo solo por falta de voluntad y por no querer hacer las cosas, porque eso es lo que pasa. En resumen, no se quieren hacer las cosas y no se toman las decisiones oportunas. Muy bien. Delano, amigo. Sí, yo concuerdo mucho con lo que dijo don Edwin, una tremenda falta de voluntad y a veces de no creer las cosas. Yo casi que lo único que añadiría es la importancia de olvidarse de colores políticos. O sea, no es posible que si hay una buena idea, si X propone una buena idea, solo porque pertenece a X partido, entonces los partidos Y, Z y demás hacen lo posible porque esa idea no fructifique y no salga adelante. Hay que olvidarse de eso. El que el país tenga una buena infraestructura de conectividad es un beneficio para todos. Entonces, olvidar los colores políticos, las rencillas, todo ese tipo de cosas y pensar en qué podemos hacer para que el país avance, para que el país crezca. Y como mencionaba don Edwin, no solo es un tema de los nómadas digitales. En estos días estuve leyendo que había 400,000 de nuestros estudiantes no tienen acceso a internet, entonces no podían recibir clases virtuales. Yo dije, pero ¿cómo? Aquí en Costa Rica, yo no lo podía creer. Esto no es un país pobre de allá del otro lado del mundo, ¿no? Aquí en Costa Rica esa es la realidad. Entonces hay mucho en lo que tenemos que trabajar para mejorar la infraestructura y el acceso a internet. En las noticias hace un par de meses me dio mucha tristeza ver eso, ver a la señora presidenta del ICE decir que el 5G no era necesario porque era para que los jóvenes pudieran hacer streaming y participar de videojuegos y usar redes sociales. Y para mí eso fue muy doloroso porque las capacidades de la red 5G vienen a dar más herramientas para que las personas también puedan utilizar su celular, conectar la computadora y trabajar. Si no tienen una conexión a internet fija, pueden beneficiarse de la red 5G, pero creo que eso lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Sí, yo sé que sus agendas son muy ocupadas y yo quisiera no quitarles mucho tiempo, pero para ir cerrando y aterrizando las ideas, me parece que me planteó un buen reto, don Edwin, y voy a tener que ojalá ir a tocar las puertas de las diferentes municipalidades y decirle, mira, escuchemos esto o escuchen esto y trabajemos por el país, porque el país lo ocupa. Entonces, en 2 minutos, Delano, voy a empezar con vos. Retos, ¿qué tenemos? Ya sabemos que el 5G hay que trabajar en él, pero ¿cuáles son los retos que tenemos que pensar en este momento que hay que ir a actuar ya? ¿Qué opinas? A nivel educativo, sobre todo, o a nivel de En términos infraestructura. generales, quizás 2 minutos, adelante. Bueno, incentivar o explicar, tratar de transmitir ese sentido de urgencia. Es urgente, es urgente que se haga una implementación correcta de una red de telecomunicaciones lo suficientemente robusta para que pueda crecer con las nuevas tecnologías que estamos experimentando, un backbone. Don Luis hablaba hace unos minutos acerca de la importancia de fibra óptica. Bueno, ¿por qué Costa Rica no puede tener un backbone de lado a lado de fibra óptica que sostenga toda la conectividad del país y que a partir de ese backbone de fibra óptica se puede ir extendiendo la conectividad a zonas rurales, zonas montañosas, a las playas y así? ¿Qué se puede hacer para que el país cambie los backbones de cobre de hace 30, 40 años y que implementemos un backbone de fibra óptica? Me gustaría a mí ver un proyecto en donde se empiece a implementar un backbone de fibra óptica en el país. Muy bien. Don Edwin, retos. Bueno, yo creo que ya los he dicho. Voy a tratar de hacer un resumen. Yo creo que el primer reto es tener voluntad política, querer hacer las cosas y ya retos más concretos, que todas las municipalidades no solo tengan un reglamento adecuado,
y ahí está el Viceministerio de Telecomunicaciones, que les puede dar asesoría inmediata de cuál es el mejor reglamento que pueden aplicar. Que las municipalidades tengan un proceso ágil y rápido de entrega de permisos de telecomunicaciones, porque, repito, en estos momentos eso es lo que está atrasando principalmente a que los operadores desplieguen la infraestructura. Igualmente, lo que decía Delano, eso me gustó mucho, el tema de transitar a fibra óptica. El país ha hecho durante muchos años grandes inversiones en cobre, pero ya el cobre va de salida para estos efectos. La fibra óptica tiene un montón de características desde el punto de vista técnico que la hace más robusta, más eficiente que el cobre. Entonces, hay que hacer la inversión en fibra. Es una inversión, pues, alta, pero que al mediano y largo plazo va a redundar en ahorro, en mejores servicios, etcétera. Y entonces, para poder incluir la fibra, pues evidentemente entonces el Ministerio de Obras Públicas va a tener que hacer lo que tiene que hacer también para que estas cosas pasen, porque por algún lado va a tener que ir la fibra óptica. Y los países lo que están haciendo es poniéndolas de manera subterránea. No poniéndolas por postes. Entonces, vea la importancia, repito, del papel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que al día de hoy, a pesar de que hemos andado muchos años detrás de ellos, no han reaccionado de la manera correcta. Entonces, sí, hay que hacer un traslado, una transición de todas las redes de telecomunicaciones a fibra, porque, repito, los operadores sí están haciendo un esfuerzo en este tema. Don Luis, adelante. Tienes el micrófono apagado. Sí, el mayor reto es que no nos distraigan los cantos de sirena, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero eso yo? O sea, nosotros tenemos que llegar y seguir de una forma clara, teniendo en consideración cuáles son los elementos técnicos, los elementos jurídicos que son necesarios para que se den las inversiones. Hay muchísimo que nosotros podemos avanzar en el tema de la economía digital y hay un tema que es fundamental y es que tenemos un modelo de telecomunicaciones bastante maduro, en donde existe un sector de telecomunicaciones que está llamado a ser el que invierta, en donde existe una demanda cada vez más creciente, en donde estamos aumentando la demanda y sofisticando los servicios, porque ahora no solamente queremos brindar servicios a los costarricenses, sino también que invitar a extranjeros que vengan acá. Entonces yo creo que hay que seguir con paso firme y teniendo claro que la economía digital ocupa un replanteamiento de cómo pensamos, de cómo hacemos las cosas y cómo nosotros podemos obtener beneficios desde el punto de vista país en el desarrollo, tanto económico como social. Y entonces, caminar hacia el frente, tratar de que si hemos ido avanzando de una manera adecuada en este tiempo, pues que no perdamos lo que ya hemos avanzado y más bien potenciemos toda esta legislación que ha salido con el tema de nómadas digitales. Muchísimas gracias. Yo creo que el tema de 5G lo vamos a tener que dejar para otra sesión, entonces ahí los comprometo públicamente. Claro, con mucho gusto. Tenemos que digitalizar servicios para ser más eficientes, en el caso de las municipalidades, ¿verdad? Para disminuir procesos. Ojalá no tener más islas, porque las islas a nivel gobierno son muchas. Yo que trabajo en el sector público me doy cuenta que cada departamento de tecnología piensa por separado, entonces no hay que tener islas. Y después, un punto que creo que todos coincidieron fue la eficiencia en la comunicación transversal para que cuando todos hablemos el mismo idioma, entonces podamos disminuir esas brechas digitales que hoy sabemos que existen, que tenemos que quitar. Gracias de verdad. Palabras finales. Saludo, despedida. Muchas gracias. Muy agradecido y que siempre hacia adelante. Muchas gracias. Para el tema de 5G. Totalmente, con mucho gusto. Gracias, Randy. Muchas gracias por la invitación. Un placer conocerles personalmente, don Edwin y don Luis. Fue un gusto compartir con ustedes, escuchar su experiencia y espero que se repita. Igual, muchas gracias. Y como cierre final también usted que habló también que a usted le gusta ver a Limón, bueno, hay que presionar a la Municipalidad de Limón que tampoco tiene reglamento. Ok, excelente, me parece. Ir a trabajar a Puerto Viejo. Eso no, está espectacular. Pero imagínese usted que la ley de telecomunicaciones se aprobó hace 13 años. ¿Cómo es posible que la Municipalidad del Cantón Central de Limón no tenga un reglamento a esas alturas?
Pero bueno, Increíble. eso, estábamos en la despedida, señores. Bueno, queda para la próxima. Buenos días, Un gran buenas gusto. tardes, buenas noches Hasta y luego. gracias nuevamente a los 4. Muchas gracias por haber sido parte del programa del día de hoy. Nuevamente gracias y ojalá se puedan suscribir, darle campanita y compartirlo. Sus comentarios y sugerencias son bien recibidas. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.